muchas gracias a todos, muchas gracias por los saludos, por el apoyo. Bienvenidos otro día más a Entrevistas. Ya sabes, el programa de entrevistas de TV2L, la televisión de Second Life. Y gracias a todos y gracias por el apoyo. Gracias también por los mensajitos que nos habéis estado mandando para animarnos a seguir con el programa. Ya sabemos que llevamos poco tiempo, pero se agradece. Así que muchas gracias y vamos a comenzar en un momento con el nuevo programa de Entrevistas. Y ahora un aplauso para recibir a nuestro próximo invitado, Duna Gan, aquí en nuestro plató en Entrevistas. Hola, buenas tardes, Antonio. Hola, Duna. Encantado de estar aquí contigo. Muy buenas, muchas gracias por venir aquí al programa Entrevista. Ya sabes, el programa de entrevistas de la TV2L, la televisión de Second Life. Sabemos, hemos visto la información tuya, obviamente en la cartela informativa lo pone artista, curadora, profesora de construcción, bueno, muchas cosas y mucho tiempo también aquí en Second Life. ¿Desde cuándo estás en estos mundos? Bueno, pues ya en diciembre hizo 11 años que empecé en Second Life. 11. Y claro, ya a los 6 meses de empezar en Second Life ya, digamos, empecé, entre comillas, a trabajar. Porque monté una galería de arte. Claro. Y ya desde entonces siempre he hecho alguna cosa porque es lo que me gusta hacer en Second Life, entrar a hacer las cosas que me entretienen y bueno, y otras que me gustan mucho, más que entretenerme es que me gustan. Claro, porque tú también eres artista, como decíamos, también curadora, con el tema de la galería, no sé si sigues todavía, pero sí que sigues, aparte de haciendo tus cosas, organizando exposiciones, ¿no? Porque sí que hemos visto cosas hace poco tuyas expuestas. Yo tengo una galería que es mía, pero solo para mis trabajos, los que voy haciendo nuevos y pequeños trabajos y eso los pongo en mi galería. Tengo una sección, por decirlo de alguna manera, en la que expongo trabajos de otros artistas, pero los que tengo en mi inventario que me han ido regalando los artistas porque eran amigos míos y me han ido regalando muchas obras de arte y es una pena tenerlas en el inventario que no las vea la gente. Algunas tienen muchos años. Claro, sí. Pero ya trabajar así como hice en una galería, que estuve pues 4 años en la mía y casi 2 en otra galería, que fui directora de una galería que yo no era dueña, pero no, porque me estresaba mucho. Y luego además, desde que empecé a hacer arte yo, pues a todo no llego. Yo no quiero estar 7 horas diarias, un rato cada día, o no, porque hay días que ni, pero estoy un rato y hago lo que me gusta. Otra cosa es que ocasionalmente sí que me han pedido hacer de comisaria de alguna exposición. Y eso sí que lo acepto, porque me gusta montar o organizar exposiciones. Sí, y por ejemplo, en el caso de imagínate, por ejemplo, pues una persona que quiere contactarte, ¿cómo hace la gente o una persona que quiere adquirir tu obra? ¿Cómo hace para poderte localizar? ¿Cómo ponerse en contacto contigo? A ver, bueno, como se hace con todo el mundo, en Second Life me pueden buscar sencillamente con el buscador por mi nombre y ya está. Pero yo tengo obra aparte de mi galería de arte y lo pone en mi perfil, que ya sabes que todos tenemos un perfil donde podemos poner nuestra información personal y es público. Yo tengo obras en unas cuantas galerías de arte de Second Life y ha habido artistas que me han conocido por eso, o gente que me ha conocido, ¿no? Porque ha ido a visitar una galería de arte y mira, y había obras mías y me han llamado, ¿no? Y es la forma que hay de encontrar a la gente en Second Life es muy sencillo. Bueno. No, eso sí que no hay. Y que te voy a decir una, y en el caso, por ejemplo, de tu trabajo como artista, o sea, ¿cómo podrías explicar a la gente qué tipo de trabajo haces? Porque yo he visto tus cosas y la verdad que son pues muy interesantes, ¿no? Pero alguien que no conoce tu trabajo, ¿cómo le explicarías el tipo de arte que haces? Bueno, a mí me consideran artista en dos vertientes, porque por un lado hago arte 3D, arte digital 3D, y por otra parte, pues por otro lado hago también muchas fotografías y también ahora ya se me empieza a conocer como fotógrafa, ¿no? Empecé como una afición, pero bueno, cada vez me lo he tomado más en serio y ahora ya mis fotografías son bastante conocidas. Aquí lo que es más especial y lo que más me gusta hacer a mí son instalaciones, porque en la real todos sabemos que ya se hacen también instalaciones, bueno, se ha hecho siempre, pero claro, las que podemos hacer en el mundo virtual tienen una interacción que quizás a veces no se consigue en la vida.
Y eso para mí es extraordinario y es único de las plataformas virtuales. Y es lo que más me gusta hacer. O sea, obra 3D, o sea, instalaciones de gran formato. Pero también hago pues pequeñas obras 3D y bueno, y luego también está el tema de la fotografía, o sea, que no tengo mucho tiempo de irme. Claro, porque yo, por ejemplo, la última obra que he visto tuya era casi como intervenir un edificio entero, ¿no? Como con diferentes obras que estaban expuestas en todo en el interior, pero como lo que dices tú, como instalaciones, pero de muy gran formato en relación al tamaño de lo que serían las personas que lo visitaban. Que claro, es que eso es otra de las maravillas de Second Life o de las plataformas virtuales en general, que hay otras además de Second Life, que claro, trabajamos con unos tamaños que en la vida real, a ver, ningún artista en la vida real se puede permitir el lujo de construir un edificio de 60 por 60 metros. Claro. Por 60 por 60 por 60, eso es, en la vida real es, bueno, algún privilegiado, pero no como obra de arte en sí, eso es imposible. Una instalación, por muy grande que sea, siempre se ajusta a un espacio y es, ¿no? Mientras que aquí claro, en formas virtuales puede ser gigantesco. Claro, exactamente. Toda una isla, un sim entero que tiene un tamaño inmenso y se puede hacer toda una instalación. Perdona, Duna, es que han comprado helicóptero nuevo y los del telediario se creen que es de ellos. Por favor, ¿alguien le puede informar a los del telediario que se escucha aquí abajo? Por favor, que dejen de jugar con el helicóptero. Recordarles que no es solo de ellos, que es de todos, de toda la televisión. Gracias. Perdona, Duna, perdona las molestias. Seguimos. Bueno, pues la verdad que sí. Y bueno, ya cerrando un poquito la entrevista en el tema, porque nosotros nos conocemos de tus clases de construcción. Duna ha sido mi profesora de construcción, así que es parte de la culpa de todo esto que estamos haciendo aquí en el TV2L, de este plató, de un montón de cosas, ¿no? Y la verdad que nos conocemos desde los inicios de mi nacimiento aquí en Second Life, cuando tenía mi apartamentito pequeñito ahí en el Premium. Y desde entonces, obviamente, yo fui a tus clases y empecé a conocer un poquito cómo se construía. Todavía sigo aprendiendo porque, obviamente, aparte que siempre se aprende, o sea, hay que tener mucho tiempo y es mucho más complicado de lo que parece. Pero tú, por ejemplo, que llevas muchos años con el tema de dar clases en el tema de la construcción, ¿sigue entrando gente nueva, sigue gente interesada en el tema de Second Life y de aprender a construir? Sí. Y yo a veces me sorprendo porque pensé que hubo un tiempo que Second Life bajó mucho de gente nueva, vamos a decir, porque claro, esto cuando al principio se hizo, entró mucha gente joven, muy joven, y lo vio como un juego, porque dentro de Second Life se puede jugar a muchas cosas, tú lo sabes bien. Sí. Claro, pero luego, a ver, han salido juegos mucho más entretenidos para la gente joven y esa gente abandonó ese colegio. Pero sí que es verdad que ya gente de una cierta edad entraron en una plataforma pues a jugar a batallas, pues no le hace gracia. Entonces sí que descubren Second Life. Yo sigo conociendo gente nueva, lo que pasa que ya no son chavales de 20 años o 18 o de 22, no, gente mucho más mayor. Y claro, de repente ven lo que nos ha pasado a muchos, como me pasó a mí, ¿no? Que este mundo, porque lo bonito, una de las cosas muy bonitas que tiene Second Life es que no lo ha hecho Linden Lab, que fue el creador de Second Life, lo hemos hecho los residentes. Todo lo que está construido en Second Life lo hemos hecho los residentes. Exactamente. Claro, llega la gente y ve pues que hay aquí un mundo creado que sigue creándose, porque claro, la tecnología va mejorando día a día y entonces pues se van haciendo cosas mejor, más bonitas, mejor construidas. Y yo cada año hago una clase de construcción y todos los años viene gente y viene gente, algunos llevaban años y dicen, mira, pues fíjate, llevaba años viendo esto y pensaba, oye, ¿por qué no aprendo yo también a hacerlo? Si podría aprender, ¿no? Y otros sencillamente gente nueva que entra como tú, como otros como tú, que vienen y dicen, hombre, pues esto de construir, porque aunque ahora se construye mucho con MES, porque claro, las MES dan unas curvas que las teams originales no. Pero sí que es verdad que la base de la construcción en Second Life son esos cubos que llamamos prims, primitivas,
Y es la base de la construcción 3D, aunque luego quieras hacer en Blender, que es un programa ya externo a importarlo, que son las cosas bonitas que vemos. Pero la base de la construcción son esas prims. Y sí que sigue siendo gente a aprender, claro que sí. Cada año monto un curso y a mis clases viene bastante gente. Bueno, tú lo sabes, viene bastante gente. Totalmente. ¿Y qué te voy a decir? ¿Y tú has notado, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, del COVID, de todo este lío que tenemos a nivel internacional, que hay más gente que viene a Second Life nueva y que se interesa por aprender a construir? ¿O más o menos es el flujo que ha habido siempre? No. Es verdad, yo creo que los meses que estuvimos encerrados en casa, que nos pasó en tantos países, vino muchísima más gente a Second Life. Gente que incluso había dejado Second Life o que venía ya muy poco porque, bueno, pues no se aburrían o lo que fuera y retomaron Second Life. Muchísima gente, o sea, el quedarse en casa ha incentivado, ¿no? El que haya gente que se interese, o incluso los que venían para hacer unas cosas luego se han apuntado a aprender o a hacer otras cosas nuevas, porque te dicen, bueno, es que ahora no trabajo y estoy en mi casa todo el día, porque la verdad es que además Second Life, si encuentras algo que aquí te gusta, es entretenido. Sí, lo sabemos. Totalmente. Aparte que es que yo lo que digo siempre, que es el mundo real y el mundo imaginario juntos, ¿no? Como que los dos se fusionan en Second Life. Exactamente, porque claro, nosotros somos dos personas, ¿vale? Nos representarán unos avatares, pero somos personas. Claro. Y podemos comunicarnos en tiempo real. Tú vives a un lado de España, yo vivo al otro, pero yo tengo amigos de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, de Francia, o sea, y estar hablando en tiempo real con gente, y no solamente hablando, y trabajando, ¿no? Sí, con totalmente. gente real, o sea, no es un muñeco, es una persona con la que tú estás trabajando en tiempo real, que está al otro lado del mundo. A mí eso me parece fascinante. Fue una de las cosas que me dejó impresionada de Second Life cuando empecé, ¿no? Totalmente. La relación con gente tan lejana físicamente, en teoría, pero que después vienes aquí y el poder hablar con ellas y esa cercanía tan interesante que en Second Life a muchos nos atrae. La verdad es que es muy, muy bonito. Totalmente. Te puedo decir, muy bonito, muy bonito. Pues nada, Duna, muchas gracias por estar aquí en entrevistas. Como puedes ver, tenemos tu foto aquí en el escritorio, para que veas que somos también fans aquí tuyos, y te agradecemos muchísimo el que hayas venido a nuestro programa, a nuestros primeros programas, que como puedes imaginar, pues os agradecemos un montón, ¿no? Porque ya, como decía, desde el principio has estado ahí, en muchos de mis proyectos también has formado parte, y también, pues bueno, que estés aquí para mí también es importante. Así que muchísimas gracias por estar y por venir a entrevistas. Venga, pues muchas gracias a ti y que esto siga durante mucho tiempo. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí el programa de entrevistas de hoy con Duna Gant. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo programa. Chao.